pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. A principios de siglo se creó una aplicación que día tras día se ha vuelto indispensable para todos aquellos que conducimos un vehículo en cualquier ciudad. Waze. Incluso muchos peatones y biciusuarios hacen uso de esta herramienta de una manera diaria. Waze, una aplicación, repito, que ha venido a surgir a comienzos del siglo y que se ha convertido en una herramienta para todos los que conducimos algún vehículo. Hasta los que creemos conocer bien la ciudad, muchas veces mmm, sabemos, conocemos perfectamente la ciudad, pero ya esta herramienta se ha convertido en parte de los elementos que debemos llevar siempre en nuestros vehículos para conocer mejor una forma de llegar, para conocer mejores caminos, para poder identificar obstáculos y cosas que se puedan encontrar en el camino y que nos puedan solucionar un mejor recorrido para poder llegar a nuestro destino. Claro está que los que conocemos bien la ciudad o los que nos preciamos de conocer bien la ciudad, a veces colocamos este instrumento como una alternativa, es decir, encendemos nuestro aparato celular, buscamos en Waze nuestro destino, pero luego empezamos a decidir si le hacemos caso o no le hacemos caso a las indicaciones de esta herramienta. Personalmente lo hago muchas veces, enciendo mi Waze, pero decido si le hago caso o no. A veces me da ciertas indicaciones que yo digo, no, yo creo que es mejor por este lado, me parece más corto, prefiero no ir por ese lado. Así que entro en una especie de discusión con Waze para hacer o no hacer lo que me dice esta herramienta, esta aplicación. Esta útil aplicación es asistida por un sistema que viene funcionando desde el siglo pasado. Estoy hablando del GPS o Sistema de Posicionamiento Global, el cual funciona con base en señales satelitales. Es decir, que Waze se suple y necesita las señales que puede recibir de estos GPS, de estas señales satelitales. Pero la aplicación Waze es una aplicación que presupone algunos elementos para que llegue a ser funcional, para que llegue a ser útil. Se presupone entonces un destino, hay un destino hacia donde nosotros nos dirigimos, hay una vía, la vía más adecuada para llegar a ese destino, hay por supuesto un vehículo en el cual nos estamos movilizando y por supuesto al frente del volante de ese vehículo hay un conductor. Así que destino, vía, vehículo y conductor son los elementos que presupone la aplicación Waze para hacer funcional como herramienta de direccionamiento, para conducir mejor hacia un destino determinado. ¿Sabía usted que Waze se originó en Israel? Fue allí donde surgió, se inventó, se compuso esta buena herramienta, esta aplicación, que luego fue comprada por Google más adelante, pero es una herramienta de origen israelí. Bueno, yo me tomaré el atrevimiento de comparar esta aplicación con otra herramienta originada
en la misma región de Israel, pero terminada de elaborar hace aproximadamente 20 siglos. Estoy hablando de la Biblia. La Biblia como palabra de Dios. La Biblia como manual. La Biblia como guía. Hay muchos elementos. Por supuesto, se diferencia muchísimo de Waze, pero hay muchos elementos en los que podemos llegar a comparar. No solamente se parecen en su lugar de origen, Israel, donde se originaron los escritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Se parece la Biblia a Waze en el sentido de que nos muestra un destino, y en ese sentido lo podemos mencionar como el reino de Dios o el reino de los cielos o la vida eterna, la salvación. Le podemos llamar de muchas maneras, pero la Biblia nos muestra ese destino y nos muestra la mejor forma de llegar. Y en ese sentido, al igual que Waze, la Biblia nos muestra la vía para llegar a ese destino. Nos muestra el camino que es para llegar a ese destino. Y ese camino, esa vía correcta para llegar al destino del reino de Dios, se llama Jesucristo. Jesucristo es el camino hacia ese destino que la Biblia nos quiere, hacia donde la Biblia nos quiere conducir. En tercer lugar, presupone, al igual que Waze, la Biblia, un vehículo. Y ese vehículo es tu vida. Tu vida debe ser conducida por ese camino, por esa vía, para llegar a ese destino. Y la Biblia, como un Waze, te está mostrando cómo ir caminando para llegar a ese destino. Y en cuarto lugar, esa Biblia, como Waze, presupone un conductor. Y ese eres tú, yo. Somos los conductores de nuestras vidas, del vehículo de nuestra vida, que debe ir guiado por el camino correcto, por la vía correcta que es Jesucristo, para llegar a ese destino que es el reino de Dios o el reino de los cielos. Pero al igual que Waze, la Biblia es asistida por algo superior, por algo espiritual, así como Waze recibe ese apoyo, esa asistencia de un GPS. La Biblia es conducida o es inspirada por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien permite y quien ha logrado que la Biblia sea la herramienta adecuada de parte de Dios para que encontremos el camino correcto hacia la vida eterna, hacia la salvación, hacia el reino de los cielos. Por eso quiero recordarles un texto de la Escritura que nos habla y que nos permite afirmar lo que estamos diciendo hoy. Y es 2 Timoteo 3, 16, 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de las Escrituras, que encontremos el camino correcto hacia la perfección como seres humanos. Dios ha permitido que tengamos esta herramienta, este manual de vida. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando iniciamos una relación con Dios, nuestra vida cambia y pasamos de ser simples mortales y pecadores a convertirnos en hijos de Dios. Pero a partir de ese momento, el proyecto de Dios es que nosotros sepamos conducirnos o conducir nuestra vida como vehículo por el camino correcto. No es simplemente garantizar una relación con Dios en donde simplemente
decimos una oración que nos permite decir, ahora soy hijo de Dios, sino que además nuestro camino cambia, nuestra forma de vivir cambia. Y Dios ha diseñado la forma para que sepamos cómo hacerlo. Imagínense ustedes si el ser humano no tuviera esa indicación, sobre todo teniendo en cuenta los grandes cambios que hay sociales, culturales en el transcurso de la historia. En cada época, el ser humano va cambiando su forma de pensar, su idea de moral, su idea de verdad, su idea de justicia. Todo va cambiando de acuerdo a las modas, de acuerdo a los moveres y de acuerdo a las circunstancias de la humanidad. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Y Él tiene un proyecto de vida para usted y para mí. Y se ha encargado que podamos conocer ese proyecto de vida. Como dice el profeta Isaías, nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Pensamos muy diferente. No podemos pretender que Dios piense como pensamos nosotros. Somos nosotros quienes debemos acercarnos a la forma de pensar de Dios. Y para eso Dios propuso y nos envió este manual de vida inspirado y guiado por el Espíritu Santo para que nosotros conozcamos la forma de pensar de Dios y de esta forma podamos conducir nuestra vida, nuestro vehículo y llegar al destino que Dios tiene preparado para usted y para mí. Pero ¿saben una cosa? La Biblia, que la podríamos de pronto llamar el Waze infalible de vida eterna. Al igual que esa aplicación de Waze, como hago yo a veces, de ponerla, pero decidir si le hago caso o no, de entrar en discusión con Waze y escuchar lo que me está indicando, pero decir, no, yo prefiero tomar por aquí, tomar por allí, yo no confío en lo que me está diciendo Waze, yo creo que va a ser mejor por acá. Saben, muchos pueden hacer lo mismo con la palabra de Dios, escucharla y a lo mejor decir, es buena idea, pero yo prefiero mi camino, yo prefiero mis métodos, yo prefiero mi forma de pensar. Lamentablemente el ser humano, no entendiendo la infalibilidad de esa guía que tenemos en la palabra de Dios, ha preferido tomar su propio camino. A mí me ha pasado muchas veces con Waze que una vez decido no hacerle caso y me voy por una avenida diferente, de repente me encuentro con un fuerte trancón o con un accidente que genera un nudo en el tránsito y entonces me arrepiento de no haberle hecho caso a Waze y digo, ya estuviera llegando a casa. Lamentablemente con la palabra de Dios, la Biblia, puede pasarle y le va a pasar a muchos que tarde, demasiado tarde, van a darse cuenta que hubiera sido mejor creerle a ese Waze infalible que es la Biblia, la palabra de Dios. La única forma correcta para llegar al reino de Dios es creerle más a la Biblia que a nosotros mismos. Este mundo nos ha enseñado exageradamente a que creamos en nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña a creer más en Dios, a creer en su palabra y dejar de creer en nosotros mismos. Esa es la única garantía de encontrar el camino correcto, la vía correcta para llegar al reino de Dios. Yo le invito para que usted haga uso de esa guía infalible de la palabra de Dios. Que usted desde ahora decida acercarse a la Biblia con el propósito de encontrar la vía correcta para llegar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él quiere que lleguemos al destino que ha preparado para nosotros, como hemos venido hablando en ocasiones anteriores. Pero es necesario que creamos en la Biblia como su palabra. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.
Gracias te damos porque tú has logrado que esa revelación tuya a través de seres humanos, de carne y hueso, que hablaron, pero inspirados por el Espíritu Santo, llegue hasta nosotros después de tantos siglos y de tantos intentos de la humanidad de destruir esa palabra, de menospreciar esa palabra, de ridiculizar esa palabra. Pero tú te has encargado de que llegue hasta nosotros hoy. Y una vez más, nos encontramos aquí, Señor, buscando la forma de obedecerte a ti. Y sabemos que la única forma es a través de la obediencia a tu palabra. Rogamos, Señor, que nos des la sabiduría y la inteligencia para entender tu palabra y obedecerla siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi nombre es Nelson Martínez, pastor de la iglesia Nuevo Amanecer. Y si usted quiere saber un poco más acerca de la Biblia como la guía de Dios para la vida eterna, le invito para este domingo a nuestra iglesia en el barrio Castilla de Bogotá, carrera 72B, número 914, a las 11 en punto de la mañana. Estaremos reunidos presencialmente para hablar acerca de este tema, pero si usted prefiere, puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Que Dios le bendiga.